En la primera fecha fue muy llamativo, no que el Paris Saint-Germain le gane al Atlético Madrid, porque de por sí el PSG llegaba siendo campeón de Champions, con mucha diferencia hacia sus rivales, sobre todo en la final que le gana al Inter 5-0. Ganó todo a nivel local, por lo tanto consiguió el triplete y por ende pasa a ser no solo el mejor equipo de Europa, sino el mejor equipo del mundo, porque los mejores equipos se encuentran en ese lado del mundo. Y con todo eso era favorito ante el Atlético Madrid, que también es un gran equipo, que no juega bien, pero es un gran equipo por los jugadores que tiene y porque viene compitiendo muy bien en los últimos años, y quedó 4-0. O sea, lo previsto era que el Paris Saint-Germain supere y le gane al Atlético Madrid, y quedó 4-0 a favor del equipo francés, lo cual es muy llamativo. Y esa goleada es el tema diferencial al momento de marcar el desempate, que ahora vamos a llegar a eso. Y en esa primera fecha del mismo grupo se enfrentaron Botafogo con el Seattle Sounders, que Botafogo era superior, desde la previa tenía que ganar y consigue ganar, pero no como se esperaba. Tal vez uno se hubiera imaginado con una mayor diferencia. El Botafogo estuvo 2-0 arriba, hasta ahí acaba el primer tiempo, y en el segundo tiempo tal vez uno esperaría o esperaba que Botafogo por ahí marque un gol más, pero el Seattle más bien descontó y tuvo más ataques en los que pudo haber marcado el segundo gol, pero ahí quedó. Ganó 2-1 Botafogo, cumplió con ganarle al más débil del grupo. Y aquí viene la segunda sorpresa, que es en la segunda fecha de este grupo. El PSG es el mejor equipo del mundo, lo acababa de mencionar hace unos minutos. Y Botafogo le gana 1-0 en un muy buen partido. Botafogo hace un muy buen partido. ¿Por qué? Porque obviamente se defendió más, porque estás enfrentando a un rival que es superior a ti. De por sí te vas a defender más. O sea, a pesar de defenderte más, no pierdes ese tema de que cuando te toca tener el balón, busques atacar. Hay equipos que se defienden y cuando tienen el balón, más bien buscan cómo alejar la pelota, armar otro tipo de estrategia para solamente defenderte. En el caso de Botafogo, sabía que tenía que dar un mayor esfuerzo al momento de no tener el balón, y cuando le tocaba la pelota tenían su estrategia para atacar, y justamente de balones largos, una especie de contra o pases largos al espacio, ya que el PSG estaba muy adelantado, es que consigue el Botafogo marcar el único gol con justamente su 9, que es Igor Jesús. Marcan el único gol en el primer tiempo, y luego obviamente en el segundo tiempo, ya con el desgaste físico, tuvieron que replegarse más, o sea, a su propio arco para defenderse, y lo hicieron muy bien. Más allá que el PSG tiene todos los últimos ataques, porque era un mejor equipo, se defendió muy bien el Botafogo y consigue una victoria histórica, no solo porque Sudamérica, un equipo sudamericano le gana a un equipo europeo, que esto no sucedía desde el 2012, y estamos en 2025, 13 años después se volvió a dar, sino que le ganas no solo a un equipo europeo, porque pudo haber sido un equipo europeo que tal vez no venía tan bien, un equipo europeo competitivo pero no de los mejores, sino que le ganas al mejor equipo del mundo probablemente. Y el otro partido de la fecha 2 de este grupo B es el Seattle Sounders con Atlético Madrid. Yo esperaba que el Atlético tal vez marque más la diferencia, ya que habías perdido 4-0 con el rival más débil, había que buscar por ahí la goleada, pero le termina ganando 3-1. Y el Seattle lo atacó muchas veces, obviamente el Atlético Madrid también, pero fue un partido en el que noté la diferencia, pero yo esperaba notar más diferencia por parte de los españoles, por lo que diría que el resultado fue justo, 3-1. Y finalmente la fecha 3, que era ya lo que tenía que definir, la probabilidad de que Atlético pase era muy baja, y me gustó mucho. A ver, primero el Seattle Sounders con el PSG ya era un partido para cumplir, porque el PSG tenía casi asegurado, ya que sus otros dos rivales se enfrentaban entre ellos. Le bastaba con ganar para clasificar, y es justamente lo que consigue el Paris Saint-Germain. Encima tenía la diferencia de gol a favor, ya que goleó en su primera fecha, y le gana tranquilamente 2-0 al Seattle Sounders. Y después en el otro partido que fue muy, muy lindo de ver y fue muy parejo, fue el Atlético Madrid-Botafogo, que el Botafogo con el empate pasaba primero, y aún así parecía que durante varios minutos, durante varios tramos del partido, parecía que Botafogo le interesaba más la victoria que el Atlético Madrid, porque atacó muchas veces, llegó muchas veces y estuvo muy cerca de marcar el gol. Y aún así es que Atlético en los minutos finales marca el gol con Griezmann.
por un mal rechazo, ya había un desgaste físico, ya había un cansancio, y eso lo aprovechó en una jugada Julián Álvarez, y justamente al filtrar el pase termina pasando por toda la defensa que pudieron haber cortado el balón, pero bueno, ya había un desgaste físico, ya había un cansancio, y justamente ahí es que marca Atlético Madrid, y al ganarle a Botafogo se da el triple empate. En un triple empate no se ve el enfrentamiento entre ellos porque se ganaron entre todos ellos, sino que la diferencia está en los goles. Y es ahí donde Atlético Madrid quedó por debajo porque perdió en la primera fecha 4-0. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain pasó primero, teniendo 6 puntos pasa primero porque tiene una diferencia de gol de más 5. Segundo, Botafogo por tener una diferencia de gol de más 1. Y último, Atlético Madrid porque tiene una diferencia de gol de menos 1. Teniendo los 6 puntos es que Atlético queda eliminado en este grupo. El primer debate que se armó apenas se confirmó la eliminación de Atlético es si Simeone debe seguir siendo el entrenador de este equipo español. Yo, por ejemplo, diría de que de por sí lo que ha hecho Simeone es gigante con Atlético Madrid desde que ocupa el puesto de entrenador, que es cuando Atlético peleaba los últimos lugares en España. Pasó a ser de los grandes protagonistas no solo de España sino de Europa. Pero probablemente hay que entender cuando hay ciclos acabados. Ahorita el plantel de Atlético es tan amplio y tiene tan buenos jugadores que debe, ya sea con Simeone o con otro entrenador, debe buscar jugar de otra manera. Tiene que jugar mejor, ser más protagonista, porque tiene un plantel millonario. Y está para no solo jugar mejor, sino competir más alto de lo que ya lo está haciendo, competir más alto. Está para dar ese escalón, ese paso hacia adelante, ese paso hacia arriba. Y ya sea Simeone modificando ciertas cosas o cambiando entrenador con un DT más ofensivo, porque tiene jugadores para ser un mejor equipo al momento de atacar. Así que esa es la conclusión con el grupo B.